Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y por compartir estos minutos conmigo. Hoy voy a hablaros de las flores de Bach. Bueno, son unas tinturas florales que están especialmente elegidas para tener un efecto a nivel físico, también de comportamiento, para ayudarnos en toda nuestra parte psicológica, y también son maravillosas y muy buenas para todo para equilibrar y balancear toda nuestra energía a nivel vibracional. Y es que, bueno, pues el descubridor, Eduard Bach, fue un hombre que estudió medicina y consiguió el diploma de medicina en Londres, y luego también tuvo la carrera de filosofía en Cambridge. Bach fue el descubridor de esta terapia floral y natural. Y es que, efectivamente, él como médico trabajó muchísimo tiempo y estuvo además dirigiendo, fue director del Hospital Universitario en 1914, también estuvo trabajando en el Hospital Homeopático de Londres, y todo este conocimiento de la medicina convencional pues ayudó a que él se diera cuenta cómo en la medicina que él estaba ejerciendo se daba demasiada importancia a quitar los síntomas que tenían las personas, pero no a descubrir cuál era la causa y el origen de esos problemas de salud. De forma que, bueno, pues se fue desencantando un poco de la medicina convencional, porque él entendía que la persona debía ser tratada de forma mucho más global, mucho más completa, y no solamente limitarse a quitar un dolor o a impedir una inflamación, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, bueno, el no estar del todo de acuerdo con la forma de proceder de la medicina convencional fue lo que le fue motivando para ir descubriendo estas esencias florales, que fue probando en sí mismo y luego también en pacientes y en personas que acudían y que tenían problemas de salud. Estas plantas, estas flores, mejor dicho, porque son esencias florales, están muy cuidadosamente elegidas, están además pensadas para actuar en el comportamiento de las personas, para corregir muchas veces esos malos comportamientos, porque el doctor Eduard Bach se dio cuenta que muchas de los problemas de salud con los que venían las personas, bueno, pues realmente no tenían un origen físico, sino que era a través de un mal comportamiento o de unas emociones bloqueadas o no resueltas, o incluso también de pensamientos negativos recurrentes, que lo que originaba era que con el tiempo de que esa persona estuviese con esas situaciones, producían al final un malestar físico y se manifestaba, digamos, aunque el problema había sido de origen emocional o de origen psicológico, pero al final el cuerpo, el único escape que tiene también para comunicarse con nosotros y para decir que está ya teniendo un problema serio, es a través de causar algún malestar físico, porque digamos que
si tú estás teniendo unos pensamientos negativos y eres una persona muy pesimista y todo lo ves muy mal y todo lo ves muy negro y no hay solución para las cosas y bueno, pues esa manera de pensar lo que también va a producir es que, bueno, pues tu organismo por dentro se vea también bastante debilitado. Y cuando se debilita, pues entonces se va agotando poco a poco, vas agotando tu propio organismo y al final el organismo la única manera que tiene de decirte oye, estamos mal, esto que está pasando en nuestra vida o lo que estás pensando no nos está ayudando para estar bien, para estar sanos. Entonces, claro, ellos, la única manera que tienen, nuestro organismo, la única manera que tiene de comunicarse de alguna forma con nosotros es a través de la manifestación física. Es decir, voy a producir un dolor, voy a producir una alteración, voy a producir que un órgano no esté funcionando correctamente para que tú te des cuenta que algo te duele o algo se ha inflamado o tienes problemas digestivos. De esa manera es como de alguna forma el cuerpo nos da las señales de que algo no estamos haciendo bien o que algo no lo estamos llevando como deberíamos llevar. Y de aquí también el doctor Edward Bach tenía un pensamiento y era que todas las enfermedades y todos los problemas de salud de las personas venían dados porque esas personas no habían cogido, digamos, el camino correcto que correspondía a su alma. Entonces, el estar en contradicción con uno mismo, pues al final tiene una afectación en la salud. Como digo, Edward Bach probó consigo mismo, con sus diferentes estados de ánimo, con sus diferentes estados de comportamiento, probó en sí mismo estas esencias florales que además aportan, como he dicho al principio, un balance energético vibracional muy positivo, porque son flores que se cogen, pero no se cogen cualquiera de ellas, se cogen flores muy concretas, se cogen además en un momento muy concreto, en lugares muy concretos y también en días muy concretos. ¿Por qué? Pues porque todo lo que rodea a esa flor va a ser aportado luego más adelante en la esencia, ¿no? Que es lo que luego la persona toma. La persona toma gotas de las esencias florales o de las tinturas florales. Para, bueno, la clasificación, hay muchos tipos de clasificación para poder utilizar las flores de Bach. Hay maneras en las que, bueno, pues se clasifican para los malestares físicos o los problemas físicos de salud, pero mayoritariamente la clasificación que es un poco más conocida y que con la que tiene un poco más de actuación es por el comportamiento, por esas emociones, por esos pensamientos que nos están ahí produciendo problemas. ¿Cuál es esta clasificación? Bueno, pues por ejemplo tenemos las flores que están indicadas para momentos de miedo o incluso de pánico o de shock. Entonces, si por ejemplo una persona sufre un accidente de tráfico y bueno, pues su estado emocional entra en un estado de shock o en un estado
de pánico, de en cuanto necesita volver a montarse en un vehículo o montarse en un coche, pues entrar en esos estados de pánico por el recuerdo y por cómo ha registrado nuestra mente esa situación crítica vivida. Pues tenemos esencias florales que están indicadas para mejorar toda esta sintomatología y para poder hacer que la persona vaya superando el trauma, vaya superando los miedos o el pánico que siente. Pero bueno, luego también hay miedos que no tienen por qué ser de un origen tan grave, digamos, como sufrir un accidente de tráfico, sino a lo mejor, bueno, pues hay miedos que son mucho más cotidianos y para esos miedos, para esos pequeños miedos, también hay esencias florales que están indicadas en esos casos. Como también si hay personas que, por ejemplo, sienten mucho miedo por lo que les va a pasar a sus seres queridos o lo que les podría llegar a pasar a sus seres queridos y mantienen ese estado de miedo a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, pues eso al final va a producir pues algún tipo de problema de salud. Y para ello también hay unas esencias que son excelentes. También para esos miedos que, bueno, pues que a lo mejor son desconocidos, que realmente no sabemos por qué, pero en el momento que surge una situación, el miedo se nos dispara y no entendemos muchas veces por qué es así o no, por qué esto nos da tanto miedo. Bueno, pues ahí también hay esencias que son excelentes. O incluso hay veces en las que uno entra en un estado que, bueno, que cree que va a perder el control absolutamente de sí mismo y es como si sintiese que no puede controlar su miedo, no puede controlar su estado y entonces cree que, bueno, pues que ese descontrol lo puede llevar a hacer cualquier barbaridad, ¿no? Entonces ahí también hay esencias florales estupendas. Luego tenemos otra clasificación que serían, bueno, pues para todas esas personas que tienen muchas dudas, sienten mucha incertidumbre por todo, personas, por ejemplo, que no se atreven a tomar decisiones y siempre piden consejo en otras personas porque creen que lo que ellos pueden opinar no es lo suficiente válido como para tomar una decisión, ¿no? Y entonces siempre necesitan recurrir a otras personas que creen que, bueno, pues que les van a dar mejores consejos. Entonces siempre están dudando de sí mismos y no confían tampoco en su propio criterio. Ahí hay esencias florales que nos ayudan precisamente a recuperar esa confianza en nuestras decisiones. Pero también en el apartado de las dudas y de la incertidumbre, pues tenemos, por ejemplo, pues a lo mejor personas que tienen que elegir entre dos opciones y no saben. Simplemente no saben cómo hacer, cómo tomar esa elección. O la toman, pero en el mismo momento en el que se han decantado o han elegido una opción, ya se están arrepintiendo porque creen que la otra era mejor. Bueno, pues ahí también hay una esencia floral que es excelente para ella, ¿no? En las dudas y en las incertidumbres, pues también todo lo que tiene que ver un poco con ese momento de que como no podemos estar seguros de nada, todo es una duda constante,
pues al final también empieza a aparecer un poco la depresión, porque es como, son personas muy pesimistas, todo siempre lo ven muy negro, creen que todo siempre va a salir muy mal, y entonces pues eso también al final termina creando un estado de depresión. Y bueno, pues como digo, para todo esto, o cuando por ejemplo a lo mejor pues no sabes muy bien si es mejor que estudies una cosa o estudiar otra, y a lo mejor son personas que están siempre empezando algo pero nunca lo acaban porque están continuamente dudando de lo que hacen, pues para todo esto, como digo, y para cada una de las situaciones que estoy diciendo y algunas más, pues tenemos unas esencias florales que funcionan y que son muy, muy, muy buenas. Luego, también otra clasificación en la que tenemos las esencias florales sería para todas aquellas personas que no se centran en el presente. Es decir, para personas que viven mucho en los momentos pasados, creen que todo lo que han vivido siempre va a ser mejor que lo que pueden llegar a vivir o lo que están viviendo precisamente en el presente. Entonces no se centran nunca en lo que está pasando aquí y ahora y siempre viven como en la nostalgia del recuerdo de lo que ha pasado. Y bueno, pues realmente ese tipo de personas, como no aprovechan el aquí y el ahora, pues se les va escapando muchas oportunidades y se les va escapando muchas cosas que pueden experimentar y que pueden hacerlas crecer y evolucionar hacia también un futuro igual de bueno que lo que ha habido en el pasado o incluso mejor, ¿no? También en estas personas bueno, pues que no tienen mucho interés hay una fatiga que suele aparecer a nivel mental, a nivel físico, pues porque, bueno, pues tienen como esa desgana, ¿no? Como he vivido ya muchas cosas y ya no tengo por qué seguir viviendo otras más, ¿no? O incluso aquí también podemos encontrar casos de depresiones ya más profundas, porque efectivamente no ven que el día a día, que el día que tienen que abordar les vaya a aportar nada y ya se niegan, ¿no?, a cualquier tipo de oportunidad. Bueno, pues para todos estos casos hay, como digo y repito, hay esencias florales para cada uno de ellos y funcionan excelentemente bien. Otra clasificación se da es para las personas con el sentimiento de soledad, aunque vivan con personas, aunque vivan con miembros de una familia, etcétera, pero tienen un sentimiento de soledad y se aíslan mucho. También tienen una sensación de que, bueno, de mucho orgullo, ¿no?, de que todos los demás tienen que estar pendientes de ellos, y ya sean familia, ya sean amigos, ya sea gente del trabajo, ellos siempre tienen que captar toda la atención de los demás para ellos poderse sentir que, bueno, pues que son algo, ¿no? Y no sentirse solos, no sentirse separados también. Y luego también pues hay veces en las que nos comportamos de una forma egoísta y a veces incluso entra un poco la manipulación de ay, si no haces esto por mí es porque no me quieres o es porque... Entonces, y esa manipulación que viene de un egoísmo que nos surge, bueno, pues eso también está revelando
un poco ese miedo a la soledad, ¿no? A que te mereces que los demás estén contigo, que los demás compartan cosas contigo, que hagan cosas contigo, que estén pendientes de ti, porque si no, bueno, pues ese miedo a la soledad es demasiado fuerte y, no puedes dejar que los demás vayan a su ritmo y hagan su vida, porque tú necesitas estar presente en todos los momentos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estas esencias florales que son específicas para tratar ese origen de la soledad, de por qué nos sentimos solos, por qué no queremos sentirnos solos, por qué nos asusta tanto en un momento dado estar con nosotros mismos, con nosotras mismas, sin que haya ninguna otra persona o intervenga absolutamente ninguna otra cosa, ¿no? Y luego también hay otra clasificación que es para las personas que están con bastante desánimo, que están en estados de bastante desesperación, porque, bueno, pues lo primero, hay una falta de valoración en sí mismos. Entonces ellos se sienten inferiores, estas personas se sienten inferiores a los demás, o pueden entrar en la autoculpa, es decir, todo lo que ocurre alrededor es porque yo estoy generándolo, es porque yo he hecho esto o porque yo he dicho lo otro, es decir, es todo mi culpa. Y entonces eso genera pues mucho malestar y es una manera de machacarnos a nosotros mismos, ¿no? O cuando, por ejemplo, intentamos hacer actividades o intentamos empezar un proyecto y en el momento en que vamos a hacerlo ya estamos como haciendo una predicción de que va a ser un desastre, de que no va a salir, de que todo va a salir mal, de que, ¿no? Es como me predispongo a fracasar, estoy dispuesto a fracasar, ¿no? Pero de forma, no como una manera de, bueno, pues si fracaso no pasa nada, me levanto, lo supero y sigo adelante, sino como es una forma normal para mí, es decir, nada me va a salir bien, están predispuestos a fracasar. O también cuando tenemos traumas que vienen, pueden ser que estén originados de alguna situación hace poco tiempo, o puede ser que la situación que nos ha generado un trauma y que no hemos resuelto aún esté originada pues hace muchísimos años, ¿no? Incluso personas a lo mejor con 70 años, pues de repente encuentran que tienen un trauma que el origen es de cuando tenían 5 años o cuando tenían 3 años o 10 años, ¿no? Que puede ser de un momento muy, muy lejano en el tiempo, o el trauma puede ser reciente, ¿no? También. Y que, bueno, que además para estas personas además el trauma, como digo, no está superado y ha dejado secuelas. Pues o bien para nuestra forma de pensar, nos ha modificado nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de actuar, nos ha hecho ser a lo mejor más egoístas o ser más miedosos o incluso, bueno, pues repetir muchas veces una misma situación continuamente porque, bueno, pues que estamos ahí atascados y completamente cerrados en un bucle que no para de repetirse y de repetirse y de repetirse. Y bueno, pues por ejemplo con personas que a lo mejor tienen una pareja y siempre de alguna forma termina ocurriendo lo mismo. Cambian de pareja pero vuelve a ocurrir lo mismo, cambian a otra pareja y vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Están como siempre en un bucle, como digo. Bueno, pues esto también con estas flores es una manera en la que superamos estas circunstancias. Y
En este también hay personas que son muy luchadoras, muy luchadoras, están siempre intentando solucionar los problemas, están siempre haciendo que ellas mismas y todo lo que les rodea esté bien, y de alguna forma no se dan cuenta que esa lucha continua que tienen por que todo esté bien, que todo lo que les rodea esté bien, que ellas se sientan bien, que los demás que están alrededor también se sientan bien, todo ese esfuerzo al final les agota. Y como no se dan cuenta de cuándo se agotan, porque para ellos su estado normal es un estado de lucha, continua lucha. Entonces, no entienden que eso les está desgastando, que les está agotando. Y entonces suelen ser personas que de repente, sin saber muy bien por qué, personas que son muy activas, que son muy alegres, que están siempre haciendo muchas cosas, que pueden abarcar además muchas actividades, y de repente de un día para otro, pues a lo mejor les pasa algo que tienen que quedarse un mes ingresados en un hospital porque realmente su cuerpo ha llegado a un colapso de agotamiento, literal, es agotamiento. Entonces el cuerpo de alguna forma, para obligar a que esa persona pare, para que esa persona descanse, no tiene otra manera de comunicarse con nosotros que provocando algo grave para dejarnos un mes en cama en el hospital. Y eso lo que hace es que volvemos a empezar a ir cogiendo energía, a ir llenando, digamos, nuestra parte energética, y como estamos en una camita, en un hospital, sin hacer nada y que nos dan de comer, nos hacen prácticamente todo, bueno, pues eso lo que produce es que no gastamos la energía y entonces la podemos recuperar. Pero si, por ejemplo, estas personas no se tratan con estas esencias florales, pues al final vuelven a lo mismo. Una vez que se recuperan y toda su energía vuelve a llenarse, vuelven a tener un montón de actividades, vuelven a tener un montón de cosas que hacer, vuelven a ocuparse de todo el mundo y de ellas mismas y de todo, y entonces vuelven a agotarse toda su energía. Entonces es muy importante que, por ejemplo, cuando tratamos a personas así, lo que hace las esencias florales es ayudar a que esa persona se dé cuenta de cuándo está empezando a cansarse y entonces haga el descanso que tiene que hacer, pero que no sea por un problema de salud, sino que realmente se tome ese descanso, se tome ese reposo y recupere la energía de forma, bueno, pues que en vez de estar un mes en el hospital, pues a lo mejor estás un fin de semana en la montaña o estás un fin de semana en la playa, y entonces no te ocupas de nada, no trabajas en nada, no gastas energía para nada y vuelves a cargar toda tu energía y vuelves a estar bien. Y luego también pues hay otra esencia floral que es para cuando, bueno, pues hay un poquito de una sensación de como que no somos puros, que no nos gustamos a nosotros mismos, ¿no? Que cuando nos miramos en el espejo o estamos siempre criticándonos mucho, buscando todos los defectos que tenemos, no vemos nada positivo en nosotros, y entrar en ese estado, bueno, pues al final también hace que nosotros mismos
nos repudiemos y bueno, pues eso luego también va a generar pues muchos problemas, o que realmente creamos que no somos dignos o que no merecemos, o que, bueno, pues eso, ¿no? Esa sensación de que no somos personas agradables. Y entonces, bueno, pues eso trae unas consecuencias y trae unas situaciones bastante negativas. Y entonces también hay esencias florales que lo tratan para que te centres en todo lo bueno que uno tiene, y que efectivamente, aunque nadie es perfecto, pero realmente hay que dar muchísimo más valor a todo lo positivo y a todo lo bueno. Luego también hay otra clasificación, que son personas que son muy susceptibles y que se dejan influenciar muchísimo por los demás. Es como que, bueno, pues consideran que cualquier persona que no sean ellos mismos, pues sabe muchísimo más que ellas, y entonces pues dudan continuamente también. Hay una parte también de duda, pero es como muchas veces además esconden esa sensación de que ellos no saben nada, y muchas veces pues son personas que parecen muy graciosas, que son como muy payasos, ¿no? Y que dan una imagen completamente diferente de lo que está pasando por dentro, ¿no? Pues esa idea del payaso en la que está haciendo reír a todo el mundo y tiene una sonrisa espléndida y maravillosa, pero a lo mejor por dentro pues está sufriendo mucho, ¿no? Y en este caso, estas personas que se muestran muy cómicas, muy como muy abiertas, y que todo es hacer bromas, y que todo es hacer chiste, y que todo tal, pues suelen ocultar una parte en la que ellos se sienten muy tristes. Y entonces aquí pues las esencias florales nos ayudan muchísimo a que esa felicidad y a que ese buen humor pues no esconda nada más, no esconda ninguna otra cara que sea negativa, sino que realmente pues esa persona se abra y tenga ese buen humor, pero sin la tristeza, ¿no? que pueda acompañarle. O también personas que se someten muy fácilmente. Esto pues ocurre a veces en las parejas, en las que uno toma el rol de mando y la otra persona toma el rol de obediencia ciega, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay veces que eso puede llevar a situaciones que no son nada positivas. Entonces aquí lo que hace la esencia floral es, digamos, abrir un poco los ojos a esa persona para que se dé cuenta del abuso que está recibiendo, y que, bueno, pues que no tiene por qué ser así. No se lo merece, y puede cambiar perfectamente esa situación. Luego también, o personas que ellas son conscientes de que necesitan cambiar, saben que les vendría maravillosamente cambiar, saben que quieren cambiar, pero hay algo dentro que no lo permite, no se dejan llevar, no llegan a confiar plenamente en que el cambio es lo mejor, aunque ellas quieren cambiar, pero no, tienen algo ahí interno que no les permite hacer ese cambio. Es como que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y entonces ese lema como que se lo creen. Y bueno, pues no, efectivamente no. Uno puede cambiar su situación, puede cambiar su forma de pensar, puede cambiar sus emociones, puede cambiar su vibración energética, y de ahí siempre va a surgir algo bueno. Entonces sí merece la pena hacer los cambios y que las cosas mejoren. Entonces, para esos momentos, la esencia